Bien, hoy vamos a estudiar un tema que vamos a hablar sobre la falsa y la verdadera libertad. Falsa y verdadera libertad. Miren, hermanos, a veces confundimos la verdadera libertad con una falsa libertad y confundimos la libertad con el libertinaje o confundimos la palabra libertad que nos dio el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que la verdad nos hará libres. La verdad. Y la verdad es Jesucristo, o sea, la verdad es Él. Entonces, en esta palabra vamos a meditar y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, para dar lectura del versículo 31 al 33 y luego estaremos estudiando otros textos más. Juan 8, del 31 al 33, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, hermanos, aquí empieza este estudio y el primer punto es la falsa libertad. ¿Por qué la falsa libertad? Lo que dijo Jesús a los judíos es algo especial. Este fue un momento muy especial en la vida de Jesús, porque un grupo de judíos había creído en él. Y por supuesto, esto marcaba un éxito en su ministerio. Pero sin embargo, el maestro ve que estas personas necesitan algo más que simplemente creer, y por esta razón les habla de permanecer en su palabra. Es decir, Jesús dice: permaneced en mi palabra. De esta manera Jesús decía a estas personas que para ser verdaderamente discípulos de él hay que perseverar y mantenerse firmes al lado del maestro. En esta forma les estaba haciendo notar algo que es de suma importancia en un seguidor de Jesús. Esto es, permanecer firmes, en primer lugar, en la doctrina, y permanecer firmes junto al maestro en toda circunstancia. Recordemos que habían judíos que no creían en él. Habían judíos que rechazaban la palabra. Ya habían judíos que creían en otras cosas, creían en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, la verdad como medio para la libertad. La verdad como medio para la libertad. Permaneciendo junto al maestro, se llega a conocer la verdad, que no solo es la realidad de las cosas, sino también aquella verdad que nos libera de errores y de equivocaciones, y que por supuesto nos hace libres de todas aquellas cosas de las que fuimos esclavos por mucho tiempo, como son las tradiciones y enseñanzas religiosas heredadas generalmente de nuestros mayores. Es que cuando se conoce la verdad de algo, uno se da cuenta de los errores en que ha vivido y se sacia o se sacude de estas cosas que antes fueron dominantes e influyentes en nuestras vidas. Seguramente entre los oyentes que tenía Jesús, habían muchos que, a pesar de haber oído en Jesús, sus mentes y sus corazones estaban llenos de tradiciones de hombres y de muchas cosas de las que no les era fácil desprenderse. Miren, hermanos, el conocimiento de la verdad quita de la mente de una persona todos estos errores y todas estas falsedades. Es decir, que cuando nosotros conocemos la verdad por medio de la libertad, por medio de Jesucristo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar debe ser diferente.
y debe ser plasmada de una manera clara, porque Jesucristo hace cambios en nuestra vida. En tercer lugar, la reacción de los judíos en lo que tiene que ver a las palabras de Jesús. Recordemos que los judíos tenían una tradición ahí aferrada. Parece que le molestó aquello de que la verdad os hará libres. Préstele atención a esto. Se sintieron ofendidos por esto y por esta causa replicaron diciéndole dos cosas a Jesús. En primer lugar, que ellos eran del linaje de Abraham. Y en segundo lugar, que ellos jamás habían sido esclavos de nadie. Mire cómo malinterpretaron la palabra de Dios cuando Jesús le dice, la verdad os hará libre. Entonces, dicho esto mismo, de otra forma, nosotros somos auténticos hebreos y no puedes llamarnos esclavos como lo estás haciendo. Por esta razón, ellos dicen a Jesús que no ven el motivo porque les hable de libertad, toda vez que ellos no conocen lo que es la esclavitud. Pero ellos estaban siendo esclavos de la tradición, porque traían y arrastraban una tradición no agradable delante de Dios. En segundo lugar, la esclavitud del pecado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 34 y 35. Aquí vamos a ver la esclavitud del pecado. Dice Juan 8, 34 y 35. Dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. En primer lugar, estamos viendo aquí que el que practica el pecado, mire, es esclavo del pecado. Fue entonces cuando Jesús les habló de un tipo de esclavitud que ellos parece no habían soñado nunca, la esclavitud del pecado. El que hace pecado o el que practica el pecado es una persona que está bajo el dominio o autoridad de ese pecado y no puede romper esa relación ni salir de esa cárcel por mucho que así lo piense o se imagine. La esclavitud del pecado es tal que cuando una persona ha sido aprisionada, no puede librarse de ese poder por mucho empeño y buenas intenciones que tenga. Y no solamente estamos hablando aquí de una clase de pecado, por ejemplo, la gente en nuestro contexto hoy en día es esclavo de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de la droga, del sexo, de tantas cosas. La gente está esclavizada en eso y le es difícil dejarlo. Le es difícil, no imposible, pero se le hace difícil dejarlo porque están allí cauterizados, enraizados y están viviendo en ese pecado. En segundo lugar, ¿cómo esclaviza el pecado? Miren, hermanos, cuando una persona está esclavizada por un vicio, digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las bebidas embriagantes. Puede llegar a un momento de su vida cuando, a pesar de darse cuenta del daño que le trae ese vicio, lo sigue practicando, gastando todo el dinero de su trabajo y perdiendo todo interés por su familia con una despreocupación absoluta de su persona. Y esto esclaviza. Y esto daña a la familia, al hogar, la esposa, el esposo, los hijos y todo el contorno. Por supuesto que en algún momento sintió que debía abandonar ese vicio y librarse de esa fuerza esclavizante, pero no pudo, porque el vicio le cerró toda la puerta de escape y no lo dejó en ninguna oportunidad para salir. Así es como el pecado esclaviza a una persona. Y este pecado, si nosotros no se lo entregamos al Señor, si nosotros no nos acercamos a Él, ese pecado va a estar allí
para toda la vida. En tercer lugar, el esclavo en contraste con el hijo. Vamos al versículo 35 de este mismo texto que acabamos de leer, Juan 8:35. Vamos a leerlo una vez más. Juan 8:35. Porque en este versículo 35, mire lo que dice. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor aquí, hermano? El Señor Jesucristo recurre a un contraste entre un esclavo y un hijo de una casa. El esclavo dice que no permanece en una casa. Puede ser vendido, canjeado o echado si así le parece mejor a su amo. El hijo, en cambio, es parte de la casa, parte de la familia. Es el hijo del amo que recibe todas las consideraciones y todo respeto. De esta manera, señala el peligro en que se encuentra un esclavo del pecado, al mismo tiempo que deja clara constancia de su tristeza, su triste situación, que no puede ser calificada de una manera sino como deplorable y desagradable para Dios y para la vida del ser humano. Hermanos, la cárcel para el esclavo, la casa para el libre. Esto es el gran contraste que presenta el Señor Jesucristo en el párrafo que estamos comentando. El esclavo en contraste con el hijo. En otras palabras, el ser humano, el hombre o la mujer que se deja arrastrar por el pecado, se esclaviza de ese pecado. Y pueden ser de muchas formas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la cuestión esta del internet. Y la gente entra a internet mañana, tarde, noche, madrugada. Y el enemigo va a dardear, y el enemigo va a comenzar a trabajar allí. En tercer y último lugar, veamos la verdadera libertad, según la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 36 al 38. Juan 8, 36 al 38. Dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren lo que está diciendo Jesús aquí. En primer lugar, lo que no es, parece que un motivo de orgullo para los judíos siempre fue ser descendiente de Abraham. Ese era el orgullo más grande de un judío. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ese era el orgullo de los judíos. Pero hermanos, en realidad, el gran patriarca fue un hombre notable en la palabra de Dios, así se lo resalta. Además de ser el fundador de la nación hebrea, es un hombre que inspira con su ejemplo de fe y su buen testimonio. Pero eso no significa nada con relación a la enseñanza de Jesús. Pues una persona puede ser descendiente de Abraham o de cualquier otro gran líder y sin embargo ser esclavo de un pecado. Entonces, ser descendiente de Abraham no significa ser libre. Esta es la verdadera libertad. Lo que no es que yo soy descendiente de Abraham. Y recordemos que los judíos estaban esclavizados, tenían su esclavitud de todas sus tradiciones que ellos tenían. Dos, segundo lugar, engañosas libertades. Y precisamente sobre esto menciona Jesús que los judíos a quienes se dirigía y que tanto alarde hacían de su descendencia de Abraham, intentaban o intentan o quieren matarlo. Eso no armoniza con la conducta de Abraham, que fue un hombre eminentemente pacifista
y que por su intermedio de origen o guerras o conflictos con nadie. Hablar entonces de ser libre por el hecho de tener una relación familiar con Abraham es caer en otro engaño. Es decir, nadie, absolutamente nadie de los descendientes de Abraham podían decir de que ellos eran libres, de que ellos no eran esclavos, porque eran descendientes de Abraham. En tercer lugar, préstele atención, el único medio para ser verdaderamente libre lo dice el versículo 36, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente para hacer énfasis en este texto bíblico. Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Aquí entramos a la gramática, hermano. Aquí lo que sabemos gramática, el adverbio de modo que así aquí se emplea, verdaderamente lo dice todo. La auténtica, la legítima, la única, cierta libertad que existe es la que proviene del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo iniciaba su ministerio en la tierra, entró un día en una sinagoga y abriendo el libro del profeta Isaías, leyó un párrafo donde se anunciaba su ministerio proféticamente. Entre las muchas cosas que se dicen en estas profecías están las siguientes: pregonar libertad a los cautivos, pregonar libertad a los cautivos, poner libertad a los oprimidos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús lee este pasaje bíblico? Él dice, yo he venido, esto se ha cumplido, ahora se está cumpliendo. He venido a pregonar libertad a los cautivos. De esta manera, el propio Señor Jesucristo, iniciando su carrera mesiánica, se identifica como libertador. Y no como otro libertador, suponiendo que hubieran muchos, sino como el único y verdadero que prueba la libertad que el hombre necesita. Es el libertador por excelencia, como pueden dar testimonios todos los que un día se acercaron a él demandando su poderosa ayuda. Miren, hermanos, la verdadera libertad la encontramos a través de Jesucristo. En esa verdadera libertad de la que nosotros tenemos que tener presente. Porque la libertad, si Jesucristo no está en nuestras vidas, vamos a permanecer esclavos de muchas cosas que el mundo nos asedia. Miren, la palabra esclavo siempre conduce a pensar en largas y pesadas cadenas que tienen necesariamente que arrastrar una persona. También la palabra esclavo o el simple pronunciar la idea de alguna situación de esclavitud nos lleva también a pensar en un hombre con una larga barba y un aspecto miserable que se mueve pesadamente al impulso del látigo de un verdugo que lo obliga a cumplir una misión. Sin embargo, la verdad sobre un esclavo no la determinan estas cosas. Es cierto que en la antigüedad la esclavitud se expresaba como hemos manifestado anteriormente, con cadenas y látigos, pero no sucede así con los tiempos modernos. Hay personas esclavas que caminan por las calles libremente y en apariencia no podrían calificarse las de esclavas, porque no están sujetas ni sus pies ni sus manos a cadena. Sin embargo, muchas de estas personas son esclavas de vicios que dominan sus vidas y de los que no pueden librarse por mucho empeño que pongan. De esta manera, hay muchos esclavos que andan libres por las calles y en cierto modo no se podrían calificar con el objetivo de esclavos. Sin embargo, esto fue lo que dijo Cristo cuando trataba de despertar la conciencia de las personas que le escuchaban.
todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De la manera que no todos los locos están en un hospital psiquiátrico recluido, sino que andan por las calles sueltos. Del mismo modo, hay esclavos que no están encadenados y que caminan por nuestras calles como que fueran libres. Esta es la realidad, hermano. Si damos crédito a uno de los biógrafos de lo que nos hablan acerca de un hombre que se llamó Simón Bolívar, el Libertador. Ahora están dando una serie en Canal 5, lo animo que lo vea. Está pasándolo a las 9 de la noche. Libertador Bolívar. Miren, los biógrafos de Simón Bolívar cuentan que en sus últimos días hizo algunas confesiones sumamente importantes en relación con su persona. Por ejemplo, Simón Bolívar dijo que él renunciaba a su título de libertador con que había sido honrado por cuanto expresó lo siguiente: yo fui, así dijo Simón Bolívar, yo fui esclavo de mis pasiones. Simón Bolívar dice, yo fui esclavo de mis pasiones. Por supuesto que la renuncia a este título no fue aceptada. En casi todas las estatuas y monumentos levantados por todas partes siempre aparece el título Libertador Simón Bolívar. Amados hermanos, reconocer lo que somos y admitir la auténtica verdad no es común dentro de las pequeñeces humanas. Solo las almas nobles y los corazones sinceros están dispuestos a decir la verdad sin importar las consecuencias. En nuestra lección de hoy hemos visto la falsa y la verdadera libertad y hemos subrayado que el único que puede darnos el Señor Jesucristo es el único que puede darnos la libertad. Y como ocurre como todas las cosas, para obtener esta libertad de parte de Cristo hay que pedírsela. Hay que acercarse a Él. Y para pedírsela hay que reconocer que somos esclavos. Esto es esencial y fundamental, pues de otra manera estaremos, como también se sabe dónde está la fuente. Si nosotros estamos viendo esta parte interesante, estamos como tantos que saben dónde está la fuente y se mueren de sed junto a ella, porque no quieren descender de su orgullo y venir a beber de las aguas que ofrece Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que tener presente esta parte. La verdadera y la falsa libertad. Dios nos ha dado libertad, sí, pero no libertinaje. El libertinaje es otra cosa. Y nosotros éramos esclavos antes de venir a los pies de Jesucristo. Éramos esclavos, estábamos esclavizados en las cosas del mundo, en lo que el mundo nos ofrecía. Cuando venimos a los pies, a los pies de Cristo, se lo entregamos a Jesús para que Él tome control de nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a preguntar. Solamente veo a la hermana Virginia, veo a Mariuxi, no veo a nadie más. Sé que está Marisela por ahí, no la veo, pero recién la veo a Dalia. Dalia, recién te conecta. No te escucho, Dalia. Ya estaba conectada. Pero no te veía, Dalia, no te veía. Recién veo aquí a los Alvarado. Es que estaba hambrienta. Recién se conectan ustedes, ¿no? Josué, recién se conectan. No me engañen. Vamos a ver, vamos a hacer las preguntas. Yo le voy a hacer las preguntas a los que recién se conectan. Vamos a ver. Susi, Dios te bendiga. ¿Estás en el inicio, Susi? Susi, ¿me escuchas? Susi, ¿me escuchas? Amiga, ¿me escuchas? Susi, no me escuchas, Susi. Bueno, no sé si no me estás escuchando.
Ok, vamos a la pregunta entonces. Hemos estudiado en esta noche la falsa y la verdadera libertad. Y hemos dicho que la esclavitud del pecado nos arrastra y nos lleva a ser esclavos y no estamos libres. Y dijimos que la verdadera libertad la da Jesucristo. Ahora, también hablamos sobre la falsa libertad. ¿Qué es la falsa libertad? Lo que le dijo, lo que le dijo Jesús a los judíos, que ellos decían que eran linaje de Abraham. Y como eran del linaje de Abraham, ellos no eran esclavos de ningún pecado, no eran esclavos, que ellos eran libres. Pero el mero hecho de ser descendientes de Abraham no era característica básica para decir que ellos no eran esclavos, porque ellos eran esclavos de la tradición que venían arrastrando de sus antepasados. Ellos venían con una tradición bastante aferrante que ellos creían que eso era la verdad. Entonces también hablamos de la falsa libertad, de lo que dijo Jesús, la verdadera por medio de la libertad. También dijimos de la reacción de los judíos a las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice que la verdad los hará libres. Jesús le dice claramente a los judíos, la verdad os hará libres. Y ellos se pusieron enojados con Jesús porque le decían, bueno, ¿y de qué nos hace libre caso nosotros somos esclavos? Nosotros no somos esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham. Bueno, Jesús estaba hablándoles aquí de la esclavitud que tenían, de la tradición que ellos venían arrastrando con sus antepasados. La esclavitud del pecado, en nuestro contexto, dijimos que el hombre, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. ¿Y cómo esclaviza el pecado? El pecado lo esclaviza de una manera tal que el hombre no quiere dejar, en nuestro contexto, el alcohol, la droga, el cigarrillo, el sexo, la pornografía y tantas cosas que el hombre no quiere dejar y se esclaviza en ese aspecto. Entonces, es esclavo de eso. La verdadera libertad es esa libertad, lo que no es una verdadera libertad. Parece que es un motivo de orgullo para los judíos. Siempre fue así, que ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero en realidad el gran patriarca fue un hombre notable en la palabra de Dios, así lo resalta, pero sin embargo, no eso les garantizaba a los judíos ser verdaderamente libres. Y la engañosa libertad es precisamente sobre esto que menciona Jesús, que los judíos a quienes se dirige y por lo tanto hacen de su descendencia de Abraham, intentaban matarlo. Entonces Jesús le tiene que decir, ¿cómo si ustedes son descendientes de Abraham? Intentan a mí matarme. Tienen que hablar de una verdadera libertad. Y por último dijimos que el único medio para la verdadera libertad es a través de Jesucristo. Si nosotros nos acercamos a Jesucristo, Jesucristo es el que nos liberta. Él es nuestro libertador y Él es nuestro ayudador y Él es nuestro Señor. Vamos a las preguntas. Vamos a ver quiénes estuvieron atentos al estudio y quiénes pueden contestar las preguntas. Le voy a hacer la primera pregunta. Si alguien quiere responderla, la responde y si no, pues yo respondo las preguntas. Primera pregunta. ¿De qué manera la verdad conduce a la libertad? Repito. ¿De qué manera la verdad conduce a la libertad? ¿De qué manera? Repito. ¿De qué manera la verdad conduce a la libertad? Susi, me estás hablando, no te escucho. ¿Quién me habló? Hermana Virginia. ¿Tú no me escuchas? ¿No me escuchas tú? Susi, ¿no me escuchas? Yo tampoco te escucho. ¿Por qué no me escucha ella? Susi, yo no te escucho, pero tú sí me escuchas. ¿Tú sí me escuchas?
¿Tú sí me escuchas o no me escuchas? Bueno. A ver, hermana Virginia, la pregunta, ¿de qué manera la verdad conduce a la libertad? Hermana Nubia, ¿de qué manera la verdad conduce a la libertad? Dejando el pecado. ¿Perdón? Dejando el pecado, siendo sincero. Bueno, sí, perfecto, pero aquí estamos hablando de la verdad. Dice, ¿de qué manera la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Entonces, Jesucristo nos conduce a la libertad. Esta es la pregunta. ¿De qué manera la verdad nos conduce a Jesucristo? De la manera que nosotros recibimos a Jesucristo y lo tenemos a Él. Segunda pregunta. ¿De qué manera el pecado esclaviza a una persona? ¿De qué manera el pecado esclaviza a una persona? Ariuxi, ¿de qué manera el pecado esclaviza a una persona? Mariuxi, no te escucho. Cuando uno está en el pecado y no lo quiere dejar, pongamos en las drogas. Exacto. O sea, el enemigo lo agarra, lo aprisiona y no le permite hasta que él no se lo entregue al Señor Jesucristo. La tercera pregunta, ¿en qué sentido hay libertades engañosas? Repito la pregunta, ¿en qué sentido hay libertades engañosas? Repito, ¿en qué sentido hay libertades engañosas? Hermana Ruth, no le escucho. No le escucho, hermana Ruth, no le escucho. La veo nomás, pero no le escucho. No sé, pues, qué pasó. Ahí sí le escucho, ahí le escuché. Ya. Eso sucede como en el caso de los judíos, que ellos creían que por ser del linaje de Abraham, ya creían eran que libres, no había pecado. eran libres. Así es. Vamos a la última pregunta. La última pregunta. ¿Cómo puede un hombre o una mujer llegar a ser verdaderamente libre por medio del Señor Jesucristo? Repito, ¿cómo puede un hombre o una mujer llegar a ser verdaderamente libre por medio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede? Mediante la verdad. ¿Perdón? Pastor. Mediante la verdad. Mediante la verdad que Jesús, sí, pero dice, ¿cómo puede? O sea, diciendo la verdad, o sea, yo tengo este problema, necesito ayuda y necesito que esto erradicarlo. Es decir, por ejemplo, conversábamos sobre esta situación que es errática, es decir, esta situación que en nuestro contexto, por la misma cuestión de la tecnología, esta parte de la tecnología ha permitido que cristianos, entre comillas, entren a esta parte del internet y comiencen a entrar a las páginas que no deberían de entrar. Entonces, se hacen allí presas del pecado por entrar a páginas que no deberían de entrar. Entonces, ¿cómo puede un hombre o una mujer llegar a ser verdaderamente libres por medio del Señor Jesucristo? Entregando su vida, entregando todos sus problemas, sus pecados al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a memorizar nuestro texto de hoy. Nuestro texto de hoy está en Juan 8:36. Vamos a repetirlo 3 veces para que usted se lo grabe y para que usted tenga presente este texto bíblico del estudio de hoy. Hemos visto la verdadera y la falsa libertad. Repitamos 1, 2 y 3. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Una vez más.
Así que, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Una vez más, grábeselo para que usted lo tenga presente. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Hemos visto entonces en esta noche, hermanos, el estudio de la falsa y la verdadera libertad. Cómo el Señor quiere que estemos libres a través de Él, buscándolo a Él, que Él sea el centro de nuestro ser y que todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones y todo lo que el enemigo quiera dardearnos, se lo entreguemos a Él para que Él nos dé la respectiva respuesta y solución. Amén. Pastor.